Muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy en nuestro cuarto episodio de Cuidar la Vida Podcast. Y el día de hoy estoy súper contenta porque nos encontramos con una lumbrera de los temas feministas. Les quiero presentar a María Cristina Rodríguez. Ella es psicóloga, es doctora, es investigadora y es especialista en temas de derechos humanos, de temas de igualdad de género. Se ha especializado en temas de trata de personas, combate a la prostitución, industrias de explotación de mujeres, etcétera. Y su principal tarea en la vida es investigar, es tener datos duros, es conforme a ciencia, conforme a método, conocer las realidades sociales para con ello poder tomar decisiones más sabias, más responsables y que nos impacten a toda la sociedad. En mi caso, como legisladora, es importantísimo escuchar este tipo de voces porque aquí no estamos hablando de opiniones o perspectivas o visiones, estamos hablando de datos duros. Bienvenida, mi querida Cristina, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que primero me gustaría que les platicaras a nuestra audiencia quién es Cristina, por qué te ha inspirado trabajar, estudiar, vi tu currículum y tienes 1500 investigaciones, cursos, honores, has sido conferencista internacional, bueno, eres una lumbrera del tema, así que bienvenida, platícanos, Cristina. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, siempre es un honor compartir espacios contigo y pues con todos ustedes. Y pues bueno, un poquito como de mi trabajo, bueno, como bien dijiste, pues soy psicóloga, pero en pues trabajar con lo humano, pues me fue llamando mucho lo social, sobre todo como pues viendo el país y las necesidades, las problemáticas, escuchando a tantas mujeres, pues mi corazón fue como resonando más en el tema de comprender a las mujeres, ¿no? Ante todo este surgimiento de las luchas feministas, los diferentes reclamos, luchas, todo lo que hay, ¿no? En torno a estos temas, pues fue también como algo que se movía en mi corazoncito, ¿no? Como decir, ¿cómo le hacemos para comprender esta lucha legítima y este dolor de tantas mujeres, pero también irlo conectando con otras causas también profundas? Entonces, bueno, en mi trabajo, como bien dices, me he dedicado a la investigación y a la incidencia política, pero desde esta parte como de tratar de fundamentar y comprender. Comprender que desde qué miradas se están construyendo políticas públicas, desde cómo se está diagnosticando los problemas de las mujeres o de algunas otras realidades. También, cuáles son las soluciones que se proponen, cuáles son las narrativas que se van contando, cómo podemos analizar los problemas. Y entre esos temas pues están lo de las industrias de explotación, también estudiar a los feminismos, sus narrativas, cómo se plantean los temas de mujeres. Y pues uno donde está mi corazón así desde hace muchísimos años, así 15 años por lo menos, es el tema de la mujer y el aborto, ¿no? Okay. Así como tal cual, ¿no? Entender así cuál es lo que pasa en el corazón de una mujer que aborta, qué es lo que hay detrás, que lleva a una mujer a abortar, qué hay en el entorno también, o sea, que va conformando eso que se puede llamar, para que algunos llaman decisión de abortar, pero como desde esta mirada de necesitamos comprender esto no solamente desde una mirada reducida, sino ampliada en la sociedad, en el contexto, en las relaciones. Y pues bueno, por ahí es uno de los temas donde mi corazoncito así vibra. Maravilloso. A ver, y justo sí, este es el tema que venimos a platicar el día de hoy. Este podcast está orientado específicamente a dialogar sobre temas de vida y definitivamente sobre aborto. Y tú lo acabas de mencionar, tienes una investigación sobre por qué las mujeres abortan. Y me encanta que se vea así porque de mi parte, desde una legisladora que se ha declarado a favor de la vida y en contra de la despenalización del aborto, hemos también dejado muy claro que no es una cuestión criminalizadora, juzgadora, de victimizar. Todo lo contrario, es humanizar, es comprender, es inclusive arropar, abrazar. Y entonces, platícanos, en estas investigaciones cualitativas, cuantitativas, ¿qué descubriste? ¿Qué resultados encontraste? Pues mira, esto comienza un poco con el tema de lo que te comentaba de las narrativas, ¿no? A ver, ¿cómo se está explicando el problema del tema del aborto? ¿Cómo se está hablando en lo público? Más o menos llevo como 5 años trabajando este tema, entonces empezó antes de la pandemia, cuando hubo una iniciativa de ley en mi estado, en Guanajuato, y pues algunos diputados me pidieron, ¿no?, presentar como unos análisis, participar en un parlamento abierto, y fue ahí como comenzó un poco de este trabajo.
Y esta investigación, o sea, se ha ido como conformando, como decir, a ver, ¿por qué las mujeres abortan? ¿No? O sea, es en la narrativa pública se plantea como el aborto como decisión, como autonomía, como algo que compete a la mujer, ¿no? Como un momento donde la mujer dice, me conviene o no me conviene, así por la razón que sea, decido abortar. Y ya, como una simplificación de esa realidad. O como un derecho. Como un derecho, pero que es como de, pues aquí lo tengo, pues no me conviene tanto abortar, y no me conviene tanto tener al bebé, bueno, pues lo aborto, ¿no? Y entonces como una simplificación, donde no debe entrar nadie debe opinar, el Estado no puede opinar, y lo único que podemos hacer es ofrecer el aborto para que lo tomes o no lo tomes, ¿no? Pero cuando le rascas un poquito al tema, cuando empiezas a ver, bueno, ¿por cuáles son las razones que las mujeres dan para abortar? Es donde te das cuenta que las realidades son complejísimas. Uh-huh. Y que entonces detrás de esto que se presenta como una decisión autónoma, libre, segura, donde no hay duda, donde la mujer ya sabe lo que ella quiere sin ningún lugar a dudas y desea tomar esa decisión de abortar, pues en realidad lo que hay es toda una carga estructural y relacional de abandono, de pobreza, de inseguridad, de violencia, de estigma hacia la maternidad, y entonces dices, no, o sea, esto que parece que es pequeñito, que es solo una decisión individual en un momento específico, en realidad es solamente el resultado de una sociedad que coerciona hacia el aborto, tal cual así. Entonces, desde los datos de cómo está la situación de la maternidad en México, desde entender las relaciones que se gestan, que están sucediendo detrás de ese momento de abortar, pues tú te das cuenta que en realidad es así como una mujer, como en la vulnerabilidad, en la crisis, sobre todo mientras más grande sea la vulnerabilidad y la crisis, es tan fácil empujar la decisión del aborto, es como, nada más le tienes que hacer así. Por el estado de vulnerabilidad que el mismo embarazo implica y que además lo que se acrecienta con todo lo que hay a tu alrededor, si tienes una pareja estable, si tienes trabajo, el lugar en donde vives, qué te dicen alrededor, qué te dicen tus papás. Y entonces es como si viéramos así que se va conformando una serie de pesos y cargas en la mujer que se manifiestan en una aparente decisión libre, pero que en realidad es el resultado de todo lo que está sucediendo alrededor de la mujer. A ver, y en esta investigación, platícanos un poco cómo hiciste estas investigaciones y, digamos, qué miradas encontraste, qué situaciones encontraste para llegar a estas conclusiones. Pues mira, un poco es primero la parte como documental de en otros estudios, en otros países cómo se ha estudiado, documentado el tema del aborto, ¿no? Sobre todo la decisión de abortar. Y entonces, por ejemplo, ahí te dicen de manera muy clara, bueno, la decisión de abortar o lo que es el proceso en el que una mujer decide abortar, pues tiene que ver primero con el momento en el que llega el embarazo, ¿no? La percepción del momento, estoy en un buen momento o estoy en un mal momento. Y eso tiene que ver con el entorno, o sea, la percepción de un buen momento es cuando tengo recursos, posibilidades, apoyo laboral, económico, social, donde hay un ambiente amigable para la maternidad en ese momento. Entonces es como los primeros factores que van como inclinando la balanza, ¿no? Luego, además, es la percepción de la capacidad y los recursos. O sea, ¿qué tanto yo me percibo capaz de cuidar a un ser humano y capaz de ser mamá? Que ahí es donde muchos han estudiado, por ejemplo, todo el estigma que se va conformando en torno a la maternidad. O sea, que hay una realidad que es hostil a la maternidad en los ambientes laborales, donde la maternidad no cabe, el embarazo no cabe. O sea, es como un estorbo, es algo que genera muchas complicaciones, hay mucha sospecha hacia la maternidad. Es una de las principales causas de discriminación en el trabajo, en la maternidad. Entonces, bueno, ¿qué tanto me siento yo capaz de ser mamá y de tener los recursos para ser mamá? Y la otra tiene que ver con las relaciones, o sea, es qué tanto percibo el apoyo. Y aquí es donde se ve, por ejemplo, muchos estudios hablan de que 8 de cada 10 mujeres que abortan fueron presionadas de alguna forma, por la familia, por la pareja principalmente, por los amigos, por el entorno. Alguien la presionó para abortar, de alguna forma más sutil o más directa, o también, por ejemplo, que la mitad de las mujeres que abortan lo hacen para complacer, como un acto de complacencia hacia alguien, por ejemplo, la pareja típico de, es que dice que no está listo, es que no quiere ser papá, es que dice que está muy abrumado, es que dice que ahorita no es el momento, etcétera, ¿no? Como en esa parte. Eso por un lado, como en la parte de
de lo que se ha documentado sobre por qué abortan las mujeres. Luego en la parte de cómo se han construido las soluciones a las políticas públicas en torno al aborto, o sea, es como el estudio de, a ver, ¿cuál es la narrativa con el que se sustenta la legalización del aborto? ¿No? ¿Cuáles son como los pilares argumentales? ¿Y cuál es la solución que se propone? Y bajo eso, pues es donde entra toda la narrativa de libertad, de autonomía, donde digamos como la premisa principal, es decir, es un acto de autonomía que lo que permite es que la maternidad no sea impuesta, ¿no? Que no sea una obligación, sino que tú tengas la posibilidad de elegir ser madre o no, y entonces la legalización del aborto garantiza la autonomía, la libertad, garantiza que haya la posibilidad de elegir ser mamá o no. Ahora, cuando tú contrastas eso con la situación de las mamás, con la razón que dan las mujeres de por qué abortan, o sea, una de las principales razones que dan las mujeres de por qué abortan, te dicen porque no tenía opción. Entonces, eso contrasta con la narrativa de libertad. Cuando eso no tenía opción, pues eso va contrastando. Entonces, de estos ejes de ir estudiando como lo que van diciendo los estudios de por qué las mujeres abortan a nivel internacional, sobre todo en los países donde ya se ha legalizado, porque muchos de los argumentos, ciertamente aquí en México no se generan tantos datos confiables, uh-huh. Porque pues quienes los generan pues son como en una campaña política para promover la legalización, ¿no? Entonces, y algo que es una consigna es no preguntarle a la mujer por qué quiere abortar, sino solo se pone como es una decisión personal y ya. Entonces no tenemos tantos datos de por qué las mujeres están abortando. Pero entonces es lo que han reportado en muchos otros países sobre por qué las mujeres abortan, lo que se va estudiando. Lo que se va estudiando, por ejemplo, también de las situaciones vulnerables donde las mujeres abortan, por ejemplo, en situaciones de trata, de abuso sexual, de violencia, de prostitución, o sea, donde dices, a ver, en esos momentos donde hay una extrema vulnerabilidad, una situación de violencia, el aborto se vuelve una herramienta súper práctica que sostiene la violencia, que sostiene el abandono, que sostiene el abuso sexual. Por ejemplo, está muy documentado cómo muchas abusadoras usan el aborto como una forma de encubrir el resultado de su abuso, ¿no? Entonces, que es el embarazo. Entonces, los tratantes, por ejemplo, los proxenetas, usan el aborto como una manera de seguir explotando a la mujer, porque así permiten que, digamos, lo que sucede es que si una mujer se embaraza, pues la saca del mercado unos meses. Pero si hay el acceso al aborto, pues es y fácil y rápido, pues la sacas un día del mercado y al día siguiente o en 2 días ya puede estar nuevamente en el mercado. Entonces, todos estos fenómenos que van conformando de decir, cuando hablamos de una decisión, de una autonomía, donde nadie se debe de meter y no debemos decir nada, estamos conformando una injusticia contra la mujer. Una injusticia porque vemos que las políticas de legalización en realidad son políticas de resignación a la violencia, donde lo que piden a la mujer es que siga en su situación de abandono, que siga en su situación de pobreza, de violencia, y donde el aborto no hace nada más que quitarle el embarazo y regresarla a la misma situación. Entonces, un poquito como de estos ejes de estudio que he ido avanzando. Oye, a ver, acabas de decir un tema importantísimo que es justo también uno de los argumentos que yo he utilizado, que no solamente es un tema de desde luego no criminalizar a la mujer, sino qué pasa con aquellos agentes externos, como en este caso que le acabas de decir, un proxeneta, que tiene en situación de trata a muchas mujeres y es quien promueve esta situación. El hecho de despenalizarlo imposibilita la posibilidad de que se ejerza justicia en contra de esa persona que está explotando a una mujer. Y aquí yo lo que te preguntaría es, entonces, ¿por qué se ha manejado dentro de los feminismos, que lo comentaste tú también y que además lo has estudiado muy a profundidad, porque creo que lo dijiste de forma muy acertada? No hay un solo feminismo, son muchos feminismos, ¿no? Desde una postura moderada hasta muy radical. Porque si hay estos círculos de violencia que hay que visibilizarlos y que hay que proponer soluciones integrales y reales o enfocadas a la persona, ¿por qué se ha romantizado este tema? ¿Por qué se ha tomado como una bandera de derechos y no como algo
digamos, complicado que lo es. A ver, es un tema que nadie quiere hablar, que nadie le quiere entrar, que nosotros hemos dicho, vamos a agarrar el toro por los cuernos y vamos a hablar de él. Como esto que estás comentando, que no es nada lindo ni romántico. ¿Por qué se ha romantizado este tema? Mira bien, yo pienso que viene de los abusos y las distorsiones de la comprensión de la maternidad, donde en otras épocas la maternidad se usaba como una justificación, en muchos lados se usaba como una justificación para someter a la mujer. O sea, eso sí hay que reconocerlo. Por ejemplo, en el feminismo norteamericano, liberal, de Betty Friedan, por ejemplo, donde es el tema de la maternidad se usaba como una manera de decir, no puedes participar porque eres mamá y tienes que cuidar, no puedes hacer esto porque tu deber es la maternidad. Entonces, en ese abuso e incomprensión de lo que es la maternidad en algunos lados, pues dentro de las corrientes del feminismo, de la historia como de las luchas feministas, pues se fue conformando esta idea de que la liberación de esa carga era como el pilar central de la lucha. Si yo podía liberarme de ese estigma o esa carga que me ponían como algo, una condición, pues entonces fue como era como la condición de la liberación y de la autonomía. Esto se fue nutriendo de muchas otras corrientes y muchas otras influencias, pero digamos que se fue conformando como esta idea de la autonomía, o sea, como la autonomía como una capacidad absoluta de yo poder desprenderme de todo aquello que me es como que me viene desde afuera, ¿no? Y entonces se empezó a narrar la maternidad como una imposición externa, como algo que viene desde afuera, y entonces era algo que yo me debería liberar para entonces poder ser yo misma, ¿no? La maternidad, que solamente es permitido, o sea, la maternidad es como una invasión donde solamente es permitida cuando yo lo quiero, ¿no? Cuando yo permito eso. Pero entonces es como se va conformando esta idea de la maternidad, así como parte de lo que es la opresión de la mujer, así se va narrando en las diferentes luchas, en diferentes pensadoras. Y esto se toma como una lucha política, es si las mujeres podemos liberarnos de esa carga que es la maternidad, de esa imposición de la maternidad. Entonces, cuando podamos liberarnos, vamos a ser libres. Fue como un condicionamiento. Y esto se ha convertido en un dogma ciego, o sea, que incluso es como no se puede cuestionar, o sea, muchas cosas se han cuestionado, pero esto pareciera que es incuestionable en muchas corrientes feministas, pero donde vemos como la incongruencia de muchos de los discursos, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, cómo hay una similitud entre cómo se narra o cómo se justifica la prostitución o a veces la explotación y cómo se justifica también el aborto o en la legalización del aborto. O sea, se puede, perdón si los estoy haciendo bolas, pero es como se puede ver la explotación o la violencia o el abandono que hay en la prostitución, pero en el aborto hay como una ceguera. No queremos, muchas no quieren ver la explotación, el abandono, la pobreza, lo que hay detrás de la decisión del aborto, y si lo ven, pues lo ven solo parcializados de decir, bueno, pues con mayor razón legalizamos. Entonces fue conformando así como un pilar de la lucha para muchas mujeres de decir, solamente así voy a poder ser libre. A ver, entonces, voy a tratar de comprender lo que me quieres decir. Quiere decir que se romantizó el tema del aborto porque se simbolizaba la maternidad como una forma de subyugar y de control. Uh-huh. Como un mecanismo, como un instrumento para someter a las mujeres a la opresión, a la violencia, como algo que, como te digo, o sea, por un lado sí había el mal uso y sigue habiendo en muchos lados el mal uso de la maternidad como una forma de distorsión, de castigo, pero bueno, esto se maximizó, ¿no? Se llevó al extremo de decir, o sea, como la maternidad siempre es un mecanismo de opresión. Okay. Oye, mi querida Cris, y regresando al tema de los resultados de los estudios a nivel internacional que, a ver, deben de arrojarnos muchísima luz sobre lo que puede venir en México o sobre qué va a pasar, ¿no? En este tema, que justo yo quisiera comentar que hace poco escuché en una conferencia internacional que decía que justo
cada vez se va a hacer más complicado seguir sosteniendo que el aborto es algo que debe ser libre y debe ser un derecho por el avance de la tecnología, por el avance de la ciencia. Porque si hoy ya una ginecóloga nos los ha dicho, que si hoy ya se puede comprobar que es un ser humano independiente y que debe de tener la misma dignidad, pues con mayor razón, entre más avances tecnológicos existan, pues más imposibilidad de sostener esta narrativa. Sin embargo, ¿qué más arrojan estos estudios? ¿Hay más justicia? ¿Hay más libertad? ¿Hay más derechos para las mujeres entre más aborto? Mira, por un lado, o sea, lo que comentas de como los avances tecnológicos siempre, o sea, son impresionantes. O sea, yo ahora que estoy como en mi 6º mes de embarazo. Felicidades, por cierto, sí. Nuestra invitada está esperando un bebé en tu 6º mes. Sí, es impresionante. O sea, les ves hasta la carita, los deditos, así. Es una cosa impresionante donde te hace difícil para cualquiera que quiera negarlo, o sea, negar, o sea, la humanidad, ¿no? Aunque sea chiquititito. Y eso ciertamente cada vez va a ser más difícil mientras más se va comprendiendo. Lo que pasa es que no es, o sea, el tema de esta comprensión como del aborto y la defensa de la vida no es solamente una cuestión racional o científica, no es solamente de decir, bueno, es tan evidente que es un bebé que ya el aborto no va a suceder, no, porque lo que pesa, o sea, lo que justamente van revelando los estudios es, pesa más la carga emotiva, pesa más la emotividad, o sea, muchas mujeres, que eso es también algo como que voy estudiando, el estigma que hay, ¿no? Que el estereotipo que se hace en torno a la mujer que aborta, que es como fría, malvada, asesina, no es así, o sea, la gran mayoría, gran mayoría de mujeres que abortan en la desesperación, en la crisis, no negando a veces ni siquiera la humanidad de su hijo, sino en un momento de crisis y desesperación, de abandono relacional. Entonces pesa más como lo emotivo. Entonces puede haber los avances tecnológicos, pero si no hay una visión comprensiva, compasiva, justa, de justicia, de lo que verdaderamente viven las mujeres embarazadas, de lo que son las cargas que hay, la violencia, de lo que es, o sea, el peso de la decisión, que no es una decisión, siempre lo digo entre comillas, porque ahí está tan condicionada, tan coercionada, que la gran mayoría no es una decisión, es una coerción, que entonces eso pesa muchísimo más que la evidencia, así, ¿no? Por un lado. Y lo segundo que me comentabas, ¿cuál es? Que me preguntabas. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? O sea, ¿qué arrojan los estudios de países en donde ya tienen muchos años con esta política? Mira, lo que se observa es que cuando el aborto domina, como te decía, es como se vuelve un pilar, ¿no? Como una utopía. Uh-huh. Si hay la legalización total, libre, absoluta, legal, financiada por los servicios de salud, así, entonces ya las mujeres van a ser libres. Y justo es como la meta, ¿no? Por eso es que cuando vemos la legalización del aborto y salen y celebran así. Pero ¿qué es lo que se observa? Que se vuelve como una lucha que absorbe todos los recursos, los espacios, los tiempos, o se absorbe. ¿A qué me refiero? A que en los países donde se legaliza el aborto se descuida la educación sexual, no se reduce la mortalidad materna por el hecho de legalizar el aborto, no se reduce la violencia, al contrario, en muchos países se va incrementando, no se reduce la violencia en pareja, o sea, es como ya llegamos y ya esto es lo que hay que hacer, y entonces muchas de las otras, o sea, justamente lo que refleja la legalización del aborto en muchos países es que no era cierto que la legalización iba a traer libertad, autonomía y plenitud hacia las mujeres. Justamente eso es lo que revela. Y además, o sea, genera estos fenómenos de decir, se vuelve incluso un encubrimiento para, por ejemplo, abusadores, proxenetas, se vuelve una forma de invisibilizar a las mujeres, por ejemplo, se legaliza el aborto y ya las mujeres ya que viven en situación de violencia, de abandono, así ya no son detectadas en los servicios de salud, o sea, puede pasar a una mujer en situación de trata, de prostitución, y no pasa nada, o sea, sigue así caminando, se vuelve invisible la mujer, por eso se vuelve hasta una
doble revictimización de la mujer, porque entonces ahora la hicimos invisible y además le pusimos el sello de decisión y autonomía, ¿no? Pues tú decidiste autonomía, el abandono que hay, por ejemplo, respecto al duelo del aborto, entonces, bueno, se vuelve una manera de seguir prolongando la injusticia. Eso es lo que se ve en los países donde se legaliza el aborto. A ver, acabas de decir algo gravísimo, porque no solamente confirma una lucha que estamos haciendo y que estamos totalmente contracorriente y que muchos estamos conscientes que pues que vamos perdiendo, porque hoy en 22 estados está despenalizado y esa es la tendencia en México. Sin embargo, en países en donde ya tiene muchos años que se legalizó, los resultados que acabas de comentar de que no hay más derechos, no hay más salud, no hay más libertad, pues son clave. Y aquí para concluir, mi querida Cris, la otra parte, que sí, tú que has estudiado a la mujer, tú que has que te interesa su desarrollo, su derecho, su autonomía, su libertad, ¿qué políticas sí son las que debemos de abanderar para ser congruentes y para ser sensibles y para hacer una lucha auténtica y verdadera en favor de la mujer? ¿Qué cosas sí? Porque, por ejemplo, también esta narrativa para mí ha sido muy importante, es no ser lo típico de no, sino ¿qué es la propuesta? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la solución para sí tener la protección de la vida, de la autonomía y de los derechos de las mujeres? Uh-huh. Pues mira, por un lado, más que una lucha solamente de leyes, es una lucha también en un cambio de perspectiva. Yo noto que mucha gente que defiende la vida le tiene miedo a entrarle al tema de la mujer porque sienten que se hacen muy feministas y que entonces, o que reconocer que hay denuncias legítimas o luchas legítimas de violencia y eso, ya los vuelve así de, no, ya me estoy volviendo muy feminista. Tienen miedo al tema de la mujer. Uh-huh. Entonces, mientras haya miedo al tema de la mujer y a de verdad escuchar a las mujeres y abrazar la realidad tal cual de injusta, dolorosa y tremenda que viven tantas mujeres, pues esto va a haber un tope, ¿no? O sea, se trata solamente de hablar más del bebé, sino necesitamos hablar más de la mujer y del padre, del papá, de la pareja, porque tiene un factor fundamental. Claro. Entonces, ¿hacia dónde debemos caminar o hacia dónde podemos ir caminando? Necesitamos un poco voltear a ver al tema de a la vulnerabilidad. O sea, es políticas que nos ayuden a detectar la vulnerabilidad de las mujeres en todos los servicios de salud y nos ayuden justamente a todas estas mujeres violentadas, maltratadas, explotadas, abusadas, que estén en cualquier situación de riesgo o de violencia o de feminicidio, de cualquier situación, que nos permita detectarlas y darles una serie de protecciones. A las mujeres más vulnerables, mientras más vulnerables, más tendrían que los servicios tener la capacidad de detectarlas, captarlas para brindarles servicios, apoyos. Mientras no haya esto, la mujer va a seguir siendo abandonada por la pobreza, por la violencia o por la legalización del aborto. O sea, va a seguir como en la misma situación. Eso por un lado. Por otro lado, sí necesitamos repensar la educación sexual. O sea, la educación sexual se ha vuelto o muy tecnificada o muy superficial y necesitamos buscar una manera diferente de abordar la educación sexual mucho más completa. No solamente muchas veces la educación sexual se ha vuelto un campo de batalla de que les metan el aborto y ya, ¿no? Necesitamos una mirada mucho más amplia. ¿Qué otras cuestiones también? Por ejemplo, todo el tema de apoyo al desarrollo a las mamás. O sea, necesitamos garantizar. La maternidad sigue siendo un factor, le llaman, incluso en muchos países, le llaman la penalización por maternidad. O sea, ser mamá te hace más pobre, te hace sufrir más discriminación, más violencia, en todos los sentidos. Entonces, y casi todos los países pasa eso. Hay una penalización por ser mamá. O sea, nos cuesta desarrollo, ingresos, nos cuesta vivir violencia, o sea, eso por ser mamás. Entonces, necesitamos políticas que nos ayuden a garantizar que la maternidad no sea una causa de discriminación, de pobreza, de abandono. Entonces, todo lo que sea apoyo y soporte a la maternidad. Y se ha intentado, pero va caminando muy lento. O sea, necesitamos entrarle al tema de políticas de masculinidad y paternidad. O sea, urge, ¿no? Pareciera que aquí se borra y aquí no tiene nada que ver porque esto es entre la mamá, el bebé y así. Pero la verdad es que la pareja tiene un factor fundamental, es lo que reportan los estudios, es el que casi puede hacer el empujón final para que una mujer aborte o no.
Entonces, ¿qué necesitamos? Pues repensar así cuáles son las políticas de paternidad, de presencia, no solamente desde el permiso, sino cómo le hacemos para ser papás presentes, para que haya una paternidad de verdad corresponsable, para que también trabajar el tema de la masculinidad y la violencia. O sea, necesitamos como entrarle a esto, como te decía, perderle el miedo a esos otros temas. No solamente, muchas veces se pone así como el debate como si fuera de ¿a quién le vas? ¿Al bebé o a la mujer? ¿No? Así de ¿cuál les pesa más? ¿No? Pues esto no es un partido de fútbol, o sea, no, le puedes ir a todos, ¿no? O sea, puedes estar como buscando cuidar al bebé, pero también a la mamá, pero también al papá, pero también a la familia. O sea, necesitamos pensar el aborto como un suceso relacional y contextual. O sea, que no es solamente lo que le pasa a la mujer, sino lo que le pasa al entorno y lo que le pasa a las relaciones en torno a esa mujer. Y que eso es lo que conforma un fenómeno de aborto. O sea, cuando muchos dicen el aborto va a seguir sucediendo, claro, va a seguir sucediendo mientras haya abandono, violencia, coerción, pobreza, discriminación, porque eso es lo que conforma el combo del aborto. Entonces, cambiar esa mirada en las políticas, pues implica voltear a ver los contextos, las relaciones. Por ejemplo, protocolos más cuidadosos de atención a las mujeres que sufrieron violencia sexual, para ver, o sea, cómo se les puede acompañar en esos momentos de crisis, ¿no? El protocolo ahora es así como pastilla, firmas así rápido y ya, pastilla abortiva y ya, ¿no? Son protocolos inhumanos, vuelven invisible el dolor de la mujer, ¿no? Entonces, repensar todos los protocolos de atención, incluso otras cosas, por ejemplo, pensar todo el duelo gestacional, que también es un lugar de muchísimo abandono, donde eso, o sea, te vuelves invisible. Mi primer hijo, nosotros perdimos un primer bebé, y es el abandono institucional, social, relacional que hay en torno al duelo gestacional. Pues claro que es una propensión a cosas que siguen empujando al aborto. Entonces, es eso, ¿no? O sea, hacia dónde caminar, hacia dejar de ver solamente como, a ver, mujer, decide la vida, sí, tú, así, y voltear a ver el entorno. Todo lo que hay en el entorno, todo lo que puedan ser recursos, capacidades, apoyos, favorece que esa mujer pueda acoger la vida aún en situaciones difíciles. Pero necesitamos quitarle la carga absoluta a la mujer y repartir la carga a quien le toca también, ¿no? También al hombre, también a muchas familias que empujan a abortar, y hacernos responsables de que no es la mujer que aborta, es una sociedad que aborta, que empuja hacia el aborto. No es la mujer, es la sociedad. Maravilloso. Pues la verdad es que conclusiones súper interesantes, muy ricas, y sobre todo lo importante es que son líneas de acción de cómo cambiar esta realidad, de cómo afrontar el tema, hablarlo, pero de verdad proponer soluciones de raíz. Cris, te agradezco infinitamente, de verdad, muchas gracias a ti por compartir tus conocimientos, por compartir los resultados de tus investigaciones de muchísimos años, de concentrarte en el tema de pasión, y pues que esperemos que este tema avance en una sociedad pues más solidaria, más justa, más educada, y que nos involucremos absolutamente todos, ¿no? Sí, pues que nos abramos al diálogo, a escuchar a lo que las mujeres estamos planteando y proponiendo. Muchas gracias, Cris. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en este cuarto capítulo del podcast Cuidar la Vida.